Bienvenido. Bueno, decíamos hace un rato, tanto el LobSur, en tu caso, o el resto de los compañeros, habitualmente son fuentes de consulta permanente sobre todos estos temas. Me parecía interesante para ir retomar de una manera más general también lo que hay detrás de este proyecto que ha causado tanta movilización durante el verano y cruzarlo con las otras iniciativas, ¿no? Parte de un discurso que nos habla de la problemática ambiental, de cierta preocupación, pero que parece que en la acción va con más de lo mismo, ¿no? En este caso de lo que hace a la conformación también de esta idea de comunidades costeras, que es el motivo del encuentro. Apuntemos entonces al mar argentino, a la exploración. Ayer nos contaban, ya la justicia habilita que se sigan esos trámites. ¿Y qué es lo que hay en juego ahí? ¿Qué expectativas tiene el gobierno en ese proyecto y qué riesgos contrae? Claro, a ver, por un lado hay que tener en cuenta en un país como la Argentina, donde siempre se habla de que no hay políticas de Estado, con lo que es el impulso a la actividad offshore, sí podemos hablar de que hay una política de Estado. Eh, Yendo un poco en el tiempo a un pasado reciente, ya podemos ver desde el gobierno de Néstor Kirchner, con la creación de NARSA, que tenía como objetivo explorar el potencial en el mar argentino, con esta decisión de tramitar ante la ONU la delimitación de la plataforma continental, y eso se hacía necesariamente para tener un ordenamiento de los límites y a partir de ahí, de una perspectiva de Estado que está viendo el potencial económico de la zona, porque realmente lo ven en esos términos, darle cauce a proyectos que pueden ser, bueno, estos hidrocarburíferos. Entonces, que después el macrismo haya avanzado con todo el marco de las concesiones, de hacer la licitación primero, es consecuencia de todo lo anterior. También durante el gobierno de Cristina Fernández, el segundo gobierno, se reformó la ley de hidrocarburos y además de dar beneficios a la actividad no convencional, a lo que es el fracking, se incluía toda la actividad offshore. Entonces, hay un acumulado de varios años sin hablar bueno, de otras exploraciones que se hicieron en décadas del 90 o en décadas del 60. En el pasado reciente encontramos que tuvo una decisión y de ampliar la frontera hacia el mar y ampliarla en esto también es una ampliación que se da en un momento particular donde a nivel mundial se está hablando bueno, no es que se está hablando solamente, estamos padeciendo la crisis climática que tiene que ver, es una manifestación del calentamiento global y que tiene a los combustibles fósiles como una de las causas, todas las emisiones de CO2, de metano y demás. Entonces, también lo que vemos es por el lado del Estado argentino una política de transformar a la Argentina como una proveedora de energía en un contexto en que la ventana de oportunidad se estaría cerrando. Incluso el debate que se está planteando hoy en Europa, a partir de toda la situación que se da en Ucrania por la invasión de Rusia, la guerra que se ha desatado y que tiene un trasfondo energético muy claro, es, bueno, hay que rever cómo nos vamos a abastecer de energía por la gran dependencia que se tenía del gas ruso, pero también en las alternativas no podemos descuidar el tema climático porque es un tema apremiante. La Argentina lo que vemos es que, bueno, que eso, hay un horizonte de oportunidad como lo vienen pensando el Estado, tenemos que acelerar los tiempos para todo lo que está en el subsuelo, rentabilizarlo antes de que eso se conviertan bueno, que sigan siendo hidrocarburos que están ahí. Entonces, esa es la preocupación que vemos con Vaca Muerta, que vemos bueno, con esta ampliación hacia el mar y con otros que se ve, por ejemplo, también en la zona de Comodoro Rivadavia, con la formación de 129, que es una formación compacta como Vaca Muerta, que también se quiere avanzar con el fracking, ya desde hace años se viene ¿Eso planteando. es en territorio offshore? Eso es en territorio, es ahí en Comodoro Rivadavia, a pocos kilómetros de la ciudad. Digo, se vienen barajando diferentes oportunidades. Bueno, en Santa Cruz ha tenido un crecimiento de la actividad también no convencional, bueno, con bloques, por ejemplo, Campo Indio muy importantes en producción de gas.
y tienen que ver mucho con eso. Es complejo el escenario porque también se habla de que, bueno, de que vamos a profundizar la matriz, la extracción de fósiles para garantizar la transición. El gas como transición. Claro, y acá hay que tener en cuenta que Argentina, desde el descubrimiento del yacimiento Loma La Lata, que es un yacimiento convencional que fue a fines de la década del 70, dio un salto muy importante en ese sentido. Hasta el descubrimiento de Loma La Lata, había una participación de los hidrocarburos en la matriz energética global, en la torta energética global similar a la de ahora, de casi un 90%, quizás más en ese momento, de dependencia de combustibles fósiles, con una preponderancia del petróleo y una participación de un tercio, pongamos, del gas, y a partir de Vaca Muerta se revierte. Hoy más del 50% de las fuentes primarias de la Argentina la compone el gas, después el petróleo, bueno, después van apareciendo que son nuclear, carbón, renovables, pero Argentina tiene una fuerte participación del gas, a diferencia de lo que sucede en otros países donde quizá el carbón o los líquidos tienen un peso mucho más alto. Si estamos planteando descarbonizar la matriz energética argentina, tenemos que incluso pensar en el abandono del gas y en pensar en otras fuentes. Se está hablando de la inversión del gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, se tendría que pensar en esos términos para extender la red eléctrica que hoy está colapsada, que no se pueden ampliar, proyectar más generación de renovables porque tenemos la red de transporte. No podés distribuirla. Claro, no la podés distribuir porque tenés la red de transporte colapsada, entonces tenés que invertir ahí, tenés que hacer inversiones estratégicas en esos términos y sin embargo, si bien se viene hablando de eso, no se habla con la misma decisión que con el gasoducto Néstor Kirchner, que tampoco ha avanzado. Pero digamos, si vos vas a los papeles, independientemente de los discursos, lo que ves es la expansión sobre la base del gas, digamos, que vaya ocupando más y que reemplace, imagino, a lo que hoy llega por buque, en parte. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver claramente con eso, con reemplazar lo que llega por buques y reemplazar la cuota que ingresa de Bolivia, que es cada vez menor. Y volviendo un poco al offshore, digamos, si eso avanza, se empieza a hacer explotación petrolera allí, ¿ese petróleo a dónde iría? ¿Cómo entra a jugar? Bueno, ahí aparecen diferentes cuestiones. Por un lado aparece esto de este sueño de transformar a la Argentina como exportadora de hidrocarburos. Eso se barajó muchísimo con Vaca Muerta. Producción de dólares, digamos. Y lo mismo se está pensando. Y aquí incluso también se está pensando en estas como atajos, no sé si son atajos, pero estas otras formas de extender la matriz fósil, entonces decir, bueno, a partir del gas que se extrae de Vaca Muerta podemos producir hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se obtiene a partir del metano, de la transformación de ese gas. Entonces, bueno, vendemos metano como una forma de vendemos hidrógeno que en el momento de la combustión no emite carbono. Entonces están buscándole también como una alternativa de hacer más verde la explotación fósil, que ahí también después todo lo que entra es la tasa de retorno energético que tienen todos estos procesos, ¿no? Toda la energía que vos invertiste para extraer los hidrocarburos, todo lo que tuviste que hacer en exploración, en montaje de plataformas de perforación y todo eso, todo el proceso, si hay licuefacción o todo el proceso de transformación de ese metano en hidrógeno, si vos te pones a descontar en equivalentes cuántos barriles de petróleo pusiste en todo eso. O sea, si te quedas solo con el producto final, que se supone que es más amigable ambientalmente hablando, pero tiene un derroche energético, tiene un derroche energético y una cantidad de emisiones importante, más allá de que vos captures el carbono, al transformar ese metano en hidrógeno, hagas captura de carbono y lo pongas en sumidero donde supuestamente se van a quedar por lo menos hasta que nuestros nietos, bisnietos, claro. Porque eso que se queda abajo, bueno, la certeza siempre es
Mm. Recién hablabas del porcentaje del impacto que tiene el gas en los consumos energéticos. Si miramos Vaca Muerta hoy, ¿a qué nivel de explotación está? Digamos, ¿cuánto más da desde la perspectiva de No, protección del gobierno? en términos de explotación no ha avanzado en porcentajes prospectables y eso no es que ha avanzado más del 15, 20%, no es que ha sido, incluso recién se está avanzando en Mendoza, hay que ver las potenciales que tienen. Como que si la decisión fuera por ese lado, sí, eh, queda mucho, incluso demanda cada vez más infraestructura, hay un volumen de inversión que no se ha realizado, no se ha podido avanzar ni con el tren ni con el gasoducto, y sí, obviamente el gasoducto no solamente ampliaría la capacidad de transporte de gas, sino que ampliaría el horizonte de producción, porque hoy muchos proyectos no se ponen en marcha porque no hay cómo transportar, cómo sacar. Justamente el tema de infraestructura es crucial y por eso se está pensando en traer en camiones crudo desde Neuquén a Puerto Rosales para el transporte. Acá lo que se ve y es general es que todo lo que es infraestructura hay una falta de planificación importante, porque lo vemos en el sector fósil, pero también lo vemos en el sector eléctrico. Decíamos antes que las renovables no se pueden extender porque falta infraestructura de transporte. Entonces, vemos que hay una visión fragmentada de cómo se abordan los proyectos y muchas veces son esas visiones fragmentadas las que después van ralentizando los procesos. Eh, después hablamos también de los impactos y los costos de lo que va dejando hoy Vaca Muerta con ese nivel de explotación, pero del gasoducto que está tan en boga por estos días, digamos. Ahí cuál es la disputa, más allá de que, decíamos recién, bueno, va por el mismo camino en el sentido de profundizar esa explotación o el uso de ese tipo de alternativas, más allá de que se presenten como políticas de transición. ¿Qué mirada tienen respecto de la discusión que se va dando, la intervención de Techino? O eso lo corre a un lado pensando que en realidad estás hablando del mismo sistema y lo que importa es la alternativa. A ver, uno no está al margen de la sangría de dólares que año a año se produce con todo lo que es el tema de la importación de GNL y que con el escenario de la guerra, el incremento de la demanda, eso genera presión sobre la economía en general y la importancia que tiene la energía en todo lo que es el desarrollo productivo de un país. Eso obviamente no lo ignoramos, no lo desestimamos. Eh, lo que poco lo que planteaba antes es, bueno, acá por un lado se está planteando la extensión de la gasificación del país, del consumo directo de gas, de las redes domiciliarias, que eso es algo que se podría trabajar de otra manera, proponer de otra manera, que tiene que ver con, bueno, con incrementar la participación eléctrica, el consumo eléctrico directo, porque vos la electricidad la podés generar desde diferentes fuentes, desde fuentes renovables, no necesariamente con la quema de combustibles fósiles. Entonces, se está pensando en la extensión del suministro, en reducir la dependencia del gas importado, pero no se están buscando variables para reducir la dependencia del gas. Entonces, el tema es que muchas veces las discusiones te lo plantean sobre lo urgente. Entonces, obviamente, si lo planteas sobre lo urgente, sí, el país tiene una necesidad de divisas, se está gastando plata que no tiene, plata que se tendría que destinar a otras cuestiones de orden social, de orden económico. Entonces, cuando te la plantean en lo urgente, y sí, es complicado. Ahora, hablemos de lo importante o hablemos de las proyecciones a futuro que no pareciera que se están dando esos discursos, esas discusiones en simultáneo. Entonces, cuando nos quedamos en lo urgente, y sí, es complejo, si lo ves en esos términos, te están diciendo, che, tenemos Vaca Muerta porque vamos a importar, extendamos, Bolivia cada vez el horizonte de reservas va bajando, se le complica para cumplir con sus compromisos, tenemos la posibilidad de exportar gas a Brasil,
te lo plantean como además vos vas a disfrutar en los beneficios de Claro, eso. cuando no hay muchos ejemplos, ¿no? Claro. De que eso siquiera ocurra. Pero lo que vemos es eso, es que muchas veces la discusión queda planteada en esos términos y no se está evaluando, bueno, a ver, ¿cuánta plata es necesaria para reducir la dependencia de... Argentina tiene niveles de consumo directo, esto que tenemos tan internalizado en muchos lugares, de que vos abrís la llave de gas en tu casa para calentar el agua o el calefactor lo tenés ahí, o el, como es el termotanque está prendido todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a Chile que apagar el calefón porque el piloto Claro. consume gas. Acá hay como una cultura de una naturalidad, quienes tienen consumo directo de red, que bueno, que es en muy pocos países que se da ese consumo tan, en otros países lo eléctrico está teniendo o tiene otra importancia el consumo de electricidad. Y acabo de decir, bueno, pero hacer todo eléctrico con lo que está pasando, que 2x3 por los cortes. Bueno, los cortes no es algo que sí o sí se va a dar siempre. Si vos invertís en otras redes de transporte, si vos orientás hacia ese sector, tiene que ver con, bueno, con estar pensando en una agenda de futuro. Y esos otros países, por ejemplo, que le dan prioridad a lo eléctrico, ¿la fuente de esa energía cuál es? Y lo que pasa que, bueno, ahí tenés que no todos los países tienen el acceso a combustibles fósiles. Muchos países tienen que importar. Entonces, tenés países como Uruguay, donde el sector eléctrico obviamente tiene más peso, porque si Uruguay está generando con hidráulica, está generando también con renovables y también con termoeléctricas. Entonces, en cuanto más puede reducir el consumo directo de gas, que además es carísimo, lo eléctrico tiene otra participación que acá no tiene. Claro, bueno, incluso en cuanto a posibilidades, no sé, de energía eólica o solar y demás, no todos los países tampoco tienen la ventaja que puede tener Argentina, ¿no? Ahora, ahí el tema es que lo que hay está pensado sobre la misma lógica, ¿no? Ese es el problema que también vemos analizando lo que fueron los planes que se dieron durante el macrismo, pero también antes, más allá del PERMER, que es un plan que tiene como objetivo conectar a las comunidades, a las personas que están alejadas de la red eléctrica, del tendido de red eléctrica, entonces garantizarle el acceso a ciertas porciones de electricidad a poblaciones rurales dispersas. Lo que se planteó más como en términos más de generación para inyectar a la red, los programas estuvieron dirigidos más a sectores corporativos, sean empresas extranjeras, sean empresas que ya operaban en el país en el sector eléctrico, y lo que hicieron fue ampliar su participación, donde por ahí el sector de empresa estatal pública tuvo participaciones, porcentajes muy bajos, incluso las cooperativas eléctricas también. Entonces, eso es algo que estamos investigando, que estamos indagando desde el observatorio. Bueno, pensar en otras formas de generación de energía, de las renovables, con otros actores. No solamente pensando en términos de posibilidades de autogestión comunitaria como existe en otros países de Latinoamérica, donde por ahí tal vez la red eléctrica no tiene la misma extensión, la presencia del Estado es otra, entonces... Proyectos más chicos. Claro, sean proyectos más chicos de autogestión, de autogeneración. Acá empezar a ver, bueno, diferentes actores, el actor estatal público, las cooperativas, con todos los matices que hay dentro de eso, ¿no? Porque también encontramos dentro de las empresas públicas una visión corporativizada de lo que es la energía, incluso lo vemos en una empresa como YPF, que reivindicamos a YPF como una herramienta para la transición. Ahora, el YPF actual es un YPF que se comporta como cualquier otra empresa de orden capitalista, más allá de la participación mayoritariamente del Estado. Y con las cooperativas muchas veces también pasa lo mismo, que son empresas privadas que tienen un formato de cooperativa, pero que no hay, en realidad, no siempre está dada la participación, los niveles de participación y demás, pero bueno, son escenarios son segmentos que nos interesa indagar las potencialidades. Creemos que de lo estatal hay que avanzar hacia lo público como
también espacios donde se dan otros tipos de participación de la comunidad, de quienes trabajan en las empresas. Creemos que lo cooperativo en su momento, si uno se pone a explorar en términos históricos, las cooperativas eléctricas en todo lo que es en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel general cumplieron un rol muy importante antes del interconectado. Está bien, como es con generación termoeléctrica, ¿no? Con plantas a fuelol y demás, pero también se han dado ejemplos que yo en Tandil y en otros lugares donde las cooperativas están impulsando parques eólicos. Entonces también es un segmento que nos interesa explorar. Hay marcos legales que están propiciando, que propician la generación distribuida. Acá en la provincia, en ¿no? la Eso que es, provincia digamos, también. vos podés desde lo privado particular generar tu propia energía y lo que te sobra lo inyectás a la red. Claro, pero también se están dando marcos a niveles de una cantidad de X de personas o una entidad hace una generación, esa generación se inyecta a la red y lo que se hace es que del total que se inyectó a la red, a X cantidad de medidores se le descuenta esa electricidad. Entonces, no tienen que ser, por ejemplo, no tienen que ser gente de un mismo barrio, quizás sí de una misma localidad. Entonces, ese tipo de generación... Un ejemplo concreto, al alcance de quién está eso, Bueno, en cuanto a claro, inversiones, disponibilidad de espacio, claro, qué tipo de energía. bueno, ese es esa es la discusión de fondo. Uh-huh. Esa es la discusión de fondo. Vos estás hablando de que estás ampliando todo lo que tiene que ver con generación distribuida. Ahora vos tenés que ver después cómo favoreces para que esto no quede. En Salta, por ejemplo, con generación distribuida se emplazaron diferentes aprovechamientos, formas de generación, pero que las pudo llevar adelante el sector pyme y pyme, no una pequeña pyme, sino una mediana o una pyme grande. Eh, este tipo de iniciativas generalmente están llevando, bueno, o a cooperativas o a sectores con recursos, con ingresos medios altos. Lo que hay que ver es cómo también en las políticas de promoción se puede incorporar a diferentes sectores. Esa es la otra parte de la discusión, porque bueno, vos podés favorecer a la generación distribuida y después, bueno, ¿quiénes se pueden enganchar claro. En ese tipo de iniciativas? Que es la otra parte es un componente más de la discusión, no es algo escindido, sino que también hay que tener en cuenta claro. todo eso. Y la promoción, subsidios, también pensarlo en función de esto, ¿no? Porque claro, muchas veces, bueno, sí, pero ¿cuánto tenés que poner? Como si no estuvieses bancando el modelo actual, ¿no? No, seguro. Hay una cantidad de discusiones asociadas, hay un marco regulatorio que va avanzando, hay una cantidad de actores que están involucrados en esas discusiones. También un poco la preocupación que tenemos en el observatorio es, bueno, cómo las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas también participan de esa discusión, ¿no? Porque, bueno, el acceso a la energía como derecho no es que sea una discusión de amplios sectores de la sociedad. Entonces, esa es la preocupación de que, bueno, que se están dando discusiones, sería mucho más saludable si se incorporan otros actores. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar para que esos otros actores se incorporen? Bueno, hay una opción que es la de este fin de semana, el encuentro de comunidades costeras. Ahora, antes de pasar la grilla, ¿cómo ves el proceso que se va dando, particularmente desde la costa atlántica a partir del proyecto de offshore o los intercambios que han ido teniendo también con las asambleas, ¿no? Sí, la verdad que es un proceso más que interesante. Hay que tener en cuenta que es un proceso que se fue dando en plena pandemia. Uh-huh. Y a pesar de eso, bueno, se fue sosteniendo la movilización en las calles y también se fue sosteniendo la articulación, la cantidad de actividades que en su momento se fueron sosteniendo online, de conversatorios, de reuniones, de discusión con diferentes organizaciones, se fueron realizando de esa manera, desde la virtualidad en que nos impuso la pandemia.
Y bueno, todo ese proceso de articulación, que después a medida que se fueron levantando las restricciones de movilidad y de reunión, permitieron otro tipo de encuentros durante todo este último verano y demás. Y bueno, y esta oportunidad de encontrarnos hoy en Bahía Blanca, de diferentes asambleas de la costa bonaerense, también de Viedma, bueno, de estar participando las organizaciones de acá de Bahía Blanca, con el observatorio también ser parte de este proyecto, de encontrarnos presencialmente, bueno, tiene un plus muy, muy grande. Vamos a tener una cantidad de actividades públicas donde vamos a poder compartir todo este proceso de reflexión, de discusión, y también vamos a tener un encuentro presencial para poder llevar adelante discusiones bueno, que no siempre es muy cómodo hablar desde la virtualidad, ¿no? Estos encuentros. Y después, en términos generales, nada, un proceso eso que se venía desarrollando en la virtualidad, que ya en lo que había sido la audiencia pública que se había hecho el año pasado, se había manifestado el nivel de involucramiento de amplios sectores de la población, bueno, esa cantidad de gente que se inscribió para esa audiencia, en ese momento eran más de 500 personas, con un nivel de intervención crítico que fue abrumador, que bueno, justamente por eso también fue desestimada esa audiencia y el gobierno avanzó, ¿no? Y justamente al haber subestimado todo lo que se planteó ahí, también la reacción que se generó, también habla de un movimiento. No se puede ver este proceso del Atlanticazo escindido de todo un protagonismo que ha tenido el movimiento socioambiental. Digo movimiento con toda la diversidad que engloba de organizaciones, asambleas, procesos, pero si nos ponemos a ver en los últimos años, lo que fue diciembre de 2019 con Mendoza, en defensa de la 7722, las diferentes luchas que se han dado en Chubut en defensa de la 5001 y por la iniciativa popular, bueno, y el chubutazo que se dio también este último verano allá, esos niveles de movilización a pesar de la represión. Lo que fue también en Tierra del Fuego, la movilización que impidió que las salmoneras se instalen en esa zona. Entonces uno ve diferentes procesos que se han dado de movilización y bueno, y sobre ese acumulado también va surgiendo el Atlanticazo, que también marca una diferencia muy importante si lo vemos en relación al fracking, a lo que fue la movilización en 2013, 2012, 2013 en torno al fracking en Vaca Muerta, donde una parte importante de la movilización que se daba en aquel momento a la promoción del fracking tenía que ver con la alianza estratégica entre Chevron e YPF para sectores más de lo que podemos decir del nacionalismo popular, sectores desarrollistas. El problema era más bien Chevron que el fracking, y si bien obviamente esa movilización tuvo un componente fuerte también de todo lo que es la lucha socioambiental, de los pueblos originarios y demás, estaba esta otra pata, y en lo que fue el Atlanticazo es una crítica esencialmente ambiental, socioambiental. Entonces, también vemos que en estos 10 años que han transcurrido entre la promoción del fracking y este proceso, también ha habido otros desarrollos que, bueno, que también plantean otras perspectivas, otras discusiones, que no siempre la clase dirigente está atenta a estas agendas, a tomarlas en serio. Lamentablemente tuvimos que vivir, no sé, que se repitieron escenarios, estrategias que se dieron en momentos del fracking, con esto de infantilizar toda la crítica socioambiental. Si bien, bueno, se ha incorporado esto del gas como combustible puente, como de alguna manera atendiendo al escenario, a la crisis climática actual, se sigue tratando las luchas socioambientales, las demandas socioambientales como algo, eso, la siguen caricaturizando, y recuerda mucho también a lo que ha sido la lucha
feminista, que en otro momento era una demanda considerada de segundo orden, que se burlaba, incluso, bueno, se la tomaba como una demanda pequeño burguesa, y hoy ninguna de esas personas que hacían ese tipo de críticas hace 10 años o quizás menos se animaría a hacerlo. Claro. No necesariamente porque haya cambiado su forma de ver el mundo, sino porque, bueno, tendría un costo político muy alto. Y bueno, vemos que hoy pasa lo mismo. Creemos que con la fuerza de la lucha socioambiental, en unos años se van a sonrojar con las declaraciones que siguen, ¿no? Bueno, escuchan ahí a Hernán Escandizo, integrante del Observatorio Petrolero Sur.